Se sabe que Proust no ha descrito en su obra la vida tal y como ha sido, sino una vida tal y como la recuerda el que la ha vivido. Y sin embargo, está esto dicho con poca agudeza, muy pero que muy burdamente, porque para el autor reminiscente, el papel capital no lo desempeña lo que él haya vivido, sino el tejido de su recuerdo, la labor de Penélope rememorando. ¿No deberíamos hablar más bien de una obra de Penélope que es la del olvido? ¿No está más cerca el rememorar involuntario del olvido que de lo que generalmente se llama recuerdo? ¿Y no es esta obra de rememoración espontánea en la que el recuerdo es el pliegue y el olvido la hirdumbre, más bien la pieza opuesta a la obra de Penélope y no su imagen y semejanza? Porque aquí es el día el que deshace lo que obró la noche. Cada mañana, despiertos, la mayoría de las veces débiles, flojos, tenemos en las manos no más que un par de franjas del tapiz de la existencia vivida, tal y como en nosotros las ha tejido el olvido, pero cada día con una labor ligada a su finalidad, más aún con un recuerdo prisionero de esa finalidad. Proust deshace el tramaje, los ornamentos del olvido. Por eso terminó por hacer de sus días noche, para dedicar sin estorbos en el aposento oscurecido con luz artificial todas sus horas a la obra de no dejar que se le escapase ni uno solo de los arabescos entrelazados. Los romanos llaman a un texto tejido y apenas hay otro más tupido que el de Marcel Proust. Nada le parecía lo bastante tupido y duradero. Su editor Gallimard ha contado cómo las costumbres de Proust al leer pruebas de imprenta desesperaban a los linotipistas. Las galeradas les eran siempre devueltas con los márgenes completamente escritos, pero no subsanaba ni una errata. Todo el espacio disponible lo rellenaba con texto nuevo. La legalidad del recuerdo repercutía así en la dimensión de la obra. Puesto que un acontecimiento vivido es finito, al menos está incluido en la esfera de la vivencia, y el acontecimiento recordado carece de barreras, ya que es sólo clave para todo lo que vino antes que él y tras él. Y todavía es, en otro sentido, el recuerdo el que prescribe estrictamente cómo ha de tejerse. A saber, la unidad del texto la constituye únicamente el actus purus del recordar, no la persona del autor y mucho menos la acción. Diremos incluso que sus intermitencias no son más que el reverso del continuum del recuerdo, el dibujo del reverso del tapiz. Así lo quiso Proust, y así hay que entenderlo, cuando él mismo dice que, como más le gustaría ver su obra, es impresa a 2 columnas en un solo volumen y sin ningún punto y aparte. ¿Qué es lo que buscaba tan frenéticamente? ¿Qué había en la base de este empeño infinito? Se nos permitiría decir que toda vida, obra, acto que cuentan nunca fueron otra cosa que el despliegue sin hierro de las horas más triviales, fugaces, sentimentales y débiles en la existencia de aquel al que pertenecen. Y cuando Proust, en un pasaje célebre, ha descrito esa hora que es la más suya, lo ha hecho de tal modo que cada uno vuelve a encontrarla en su propia existencia. Muy poco falta para que podamos llamarla cotidiana. Viene con la noche, con un gorjeo perdido o con un suspiro en el antepecho de una ventana abierta. Y no prescindamos de los encuentros que nos estarían determinados si fuésemos menos proclives al sueño. Proust no era proclive al sueño, y sin embargo, o más bien por eso mismo, ha podido Jean Cocteau decir en un bello ensayo y respecto de su tono de voz que obedecía a las leyes de la noche y de la miel. Ces gestes. Madame, C'est la première fois que j'ai presque la notion du temps. Ça doit être affreux pour les hommes d'attendre. je ne me rappelle plus. Vous vous ennuyez? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Je me parlais à moi-même.
voyage. Heurtebise conduit Orphée où il ne devait pas le conduire. Nous sommes loin de sa belle démarche immobile. Orphée et son guide se traînent, tour à tour empêchés et emportés par un grand souffle inexplicable. En cuanto entraba bajo su dominio, vencía en su interior el duelo sin esperanza, lo que llamó una vez la imperfección incurable de la esencia misma del presente. Y construía del panal del recuerdo una mansión para el enjambre de los pensamientos. Cocteau se ha dado cuenta de lo que hubieras tenido que ocupar en grado sumo a todos los lectores de este creador. En Proust vio el deseo ciego, absurdo, poseso de la dicha. Brillaba en sus miradas que no eran dichosas, aunque en ellas se asentaba la dicha como en el juego o como en el amor. Tampoco es muy difícil decir por qué esa voluntad de dicha que paraliza, que hace estallar el corazón y que atraviesa las creaciones de Proust, se les mete dentro tan raras veces a sus lectores. El mismo Proust les ha facilitado en muchos pasajes considerar su obra bajo la cómoda perspectiva, probada desde antiguo, de la renuncia, del heroísmo, de la ascesis. Nada les ilustra tanto a los discípulos ejemplares de la vida como que el logro tan grande no sea sino fruto del esfuerzo, de la aflicción, del desengaño. Que en lo bello pudiese también la dicha tener su parte, sería demasiada bondad. Su resentimiento jamás llegaría a encontrar consuelo. Pero hay una doble voluntad de dicha, una dialéctica de la dicha, una figura hímnica de la dicha y otra elegíaca. Una, lo inaudito, lo que jamás ha estado ahí, la cúspide de la felicidad. La otra, el eterno una vez más, la eterna restauración de la dicha primera original. Esta idea elegíaca de la dicha, que también podríamos llamar eleática, es la que transforma para Proust la existencia en un bosque encantado del recuerdo.